Ok, vamos a empezar con una oración. Amante querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos por este día, por la oportunidad de estudiar tu palabra, y te pedimos que podamos entender este tema y que sea de ayuda en nuestras vidas, Señor. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, seguimos con la parte número 5 de la marca de la bestia y el sello de Dios, ¿verdad? Y aquí vemos dos contrastes, dos grupos, y esos dos grupos dependen, digamos, de qué alianza, con quién lado se ponen. ¿Se ponen con el lado del anticristo o con el lado de Dios, ¿verdad? Entonces, en el tiempo del fin será acerca de dos cosas: obediencia a la ley de Dios y lealtad a Jesús. Aquí tenemos: las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Salmo 111, versículos del 7 y 8, ¿verdad? Entonces, aquí nos muestra que la ley de Dios es eterna. Entonces, pero la profecía enseña que va a haber un engaño, tanto de los políticos, religiosos, de centros de comunicación. Va a haber un engaño de ir en contra de la ley de Dios, porque el juego en el tiempo del fin va a ser lealtad a Dios o obediencia al anticristo. Entonces va a haber un movimiento falso de revivimiento, pero ese movimiento falso va a llevar al poder del anticristo, ¿no? Dice, por eso Jesús dijo: tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Mateo 24:4, ¿no? Eso lo vimos. En 1 Corintios 11, de 13 al 15 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces aquí vemos que hay falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y entonces eso es lo que va a pasar en el tiempo del fin, así como había en el tiempo de apóstoles. Ya está pasando, pero se va a magnificar más, porque eso va a ser el engaño. Digamos, si uno quiere engañar a alguien, no se va a venir como Satanás con cuernos, así, y no, si quiero engañar a alguien, me visto de buenito, de santo, de oveja. Ajá. Por eso, hablando de oveja, dijo Jesús, advirtió de tener cuidado de los lobos vestidos de ovejas, ¿no? Ahora, Mateo 22, de capítulo 7, 22 y 23 dice: el día de juicio muchos me dirán: Señor, Señor, o Jesús, Jesús. Son cristianos estos, son creyentes, porque dicen: Señor, Señor, me dirán a Jesús: Jesús, Jesús, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo le responderé: nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios, ¿no? Entonces, muchas personas se van a creer que están con Cristo, con Dios, ¿verdad? Pero al final Jesús va a decir: nunca los conocí, ustedes violan las leyes de Dios. ¿Okay? Ahora, ¿por qué la mayoría de los cristianos creen en el domingo? Si aquí tenemos el mandamiento, dice: acuérdate del sábado para consagrarlo. ¿Por qué la mayoría de los cristianos van a la iglesia los domingos en vez del sábado? Bueno, Éxodo, aquí vamos a leer el mandamiento completo del sábado, ¿no? Aquí dice Éxodo 20, de 8 al 11, dice lo siguiente. ¿Qué pasó? Mira, señora, que quiere entrar. Bueno, déjame ayudarle entonces. Hola, adelante, sí. Hola. Dice, fíjense lo que dice. ¿Qué tal? Dice: acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó.
So, aquí está el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos, ¿verdad? Este mandamiento aquí está resumido, ¿verdad? Pero aquí lo que acabamos de leer, de Éxodo 20, del 8 al 11, es el mandamiento completo del sábado. Entonces, la pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿Jesús guardó el sábado? Sí. Digamos, si no lo hubiera guardado, ¿qué hubiera sido? Pecado, ¿verdad? Si Jesús no hubiera guardado, digamos, porque si Jesús no hubiera guardado el sábado, estaría rompiendo el mandamiento y hubiera sido pecado. No, por eso, digamos, la pregunta es, ¿Jesús guardó el sábado? Tenía que guardar el sábado. Si no lo guardaba, estaría pecando y Jesús nunca pecó. Doni, yo ese detalle de que la semana empieza el domingo, ya he tenido unos... ¿O sí? ¿Cómo? ¿Choques? ¿Por qué? Sí, con los católicos. Digo, en la otra iglesia donde yo voy. Sí, ¿por qué? ¿Qué dijeron? Y le dije, pues mira tu calendario, ¿qué día empieza? Dijo, empieza el domingo. Entonces, ¿y termina? Dijo, pues el sábado. Entonces, ¿empieza el lunes o empieza el domingo? Sí. Y dijo, pues el domingo. Y ahí ya bajaron la guardia y expliqué más. Y nos dice, hey, tú estás yendo a una iglesia cristiana. Le dije, mira, la Biblia católica también, los cristianos es lo mismo. Sí. Ponte a leerla. Si no sabes, no alegues. ¿Por qué no las invita a sus amigos que vengan aquí a la clase? Me sacan de por todos lados. No, digo, mira, ven, yo tengo unas clases de profecía, dile, ven conmigo, acompaña para que veas por ti misma. Sí, ahora sí, si no vienen los hermanos de aquí de esta iglesia, podemos llenar la clase con hermanos de otras iglesias, ¿no? Entonces vamos empezar de nuevo, ¿no es cierto? La profecía. Sí, empezar de nuevo. Y nos quedaba mejor. Sí, pero digamos, vamos a seguir aquí. La pregunta, ¿Jesús guardó el sábado? Tenía que guardar el sábado. Porque digamos, aquí dicen, no piensen ustedes que he venido a abolir o cambiar la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para obedecer, para cumplir la ley. Para mostrar que él fue el único que pudo guardar la ley completamente sin pecar. Entonces Él vino para obedecer, para cumplir. Porque de cierto les digo, mientras exista el cielo y la tierra, no pasará ni una ojota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido, ¿no? ¿No pasó el cielo y la tierra? ¿Pasó? No, todavía sigue, que la ley sigue, ¿verdad? Es que existe todavía la ley el sábado. Claro, ajá. Entonces la ley de Dios es eterna y para siempre, ¿verdad? Entonces no digamos, y Jesús dijo, fíjense, y 1 de Juan 3:4 dijo, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, Jesús guardó el sábado, sí, porque es parte de la ley. Si no lo hubiera guardado, estaría pecando, y Jesús nunca pecó. Jesús fue sin pecado, por lo tanto, Él guardó todos los mandamientos, incluyendo el sábado. Entonces la pregunta, ¿Jesús guardó el sábado? ¿Tenemos una evidencia aparte de que Él iba a la iglesia en sábado? Fíjense, aquí dice en Lucas 4:16, dice, vino a Nazaret donde se le había criado y en el día de sábado entró a la sinagoga según su costumbre. Entonces, ¿cuál era la costumbre de Jesús? Ir a la sinagoga, a la iglesia, los sábados. Esa era su costumbre, ¿no? Como cuando José y María se fueron y él se quedó allí con los doctores de la ley haciendo la pregunta y todo, fue sábado. Claro. Y él estaba ahí intercediendo. Claro. Ya, Ajá. Entonces ahí vemos, ¿no? Según su costumbre, se levantó a leer. Ajá. Ahora, fíjense lo que dice Levítico. ¿Para qué fue hecho el sábado? ¿Verdad? El sábado aquí tenemos, Levítico 23:3 dice, 6 días se trabajará, mas el séptimo será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis de día de sábado, es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Entonces, ¿qué dice? Que el sábado es santa convocación. ¿Qué es convocación? Es reunión. Entonces el sábado fue hecho no solamente un día de reposo para descansar, en memoria de la creación, pero también fue hecho para santa convocaciones, para ir a la iglesia.
Convocación es cuando se reúnen los hermanos juntos. Entonces, si el sábado fue hecho para ir a la iglesia, se le pregunta por qué la mayoría de los cristianos van en domingo a la iglesia. Si la Biblia dice que el sábado fue hecho para santa convocación, para ir a la iglesia, ¿por qué la mayoría de los cristianos van en domingo? ¿No? Esa es la pregunta que vamos a averiguar aquí. Entonces, aquí vemos cómo se llama en Génesis 2, 1 y 3. No, si no me llaman a Omar, me llaman a mí, ¿no? ¿Por qué me estás llamando, mamá? No sé, me llama. Oh my God. Es que estamos hablando mucho de Dios y el oscuro quiere estar interrumpiendo. Si puedes dejar el teléfono, mami, por favor. Ya. Sí. Entonces, Génesis 2, 1 y 3 dice, quedaron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que había hecho en la creación. Entonces el sábado viene bien desde la creación. Es parte de la creación. Entonces uno dice, son 6 días la creación, no, son 7 días. ¿No? ¿Por qué decimos que son 7 días la creación? Porque el sábado fue creado. Dios hizo el sábado. Fíjense lo que dice Marcos 2:27. Y les decía, el sábado fue instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Entonces el sábado fue hecho. ¿Cuándo fue hecho? En la creación. Entonces son 7 días la creación. Entonces el sábado es una creación de Dios. ¿No? Y fue creado, fue instituido ¿para qué? Para el beneficio del hombre. Entonces, ¿cómo fue? ¿Cuál es el beneficio? ¿En qué beneficia el sábado al hombre? Bueno, aquí tenemos una imagen, ¿no? El sábado fue hecho para ir a la iglesia. El sábado fue hecho para estar con la familia, para estar en la naturaleza, para descansar. Dijo Dios, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es día de reposo, día sábado santo para el Señor. ¿Y qué se hace en el sábado? Bueno, se va a la iglesia, se está con la familia, se descansa. Es un día que Dios hizo como beneficio para la humanidad, ¿no? Ronnie, Sí. ¿por qué? Yo tengo 2 o 3 dudas. ¿Por qué dicen que Jesús nació el día 25? Sí, hay distintas teorías. Nadie sabe. Nadie sabe, pero eso podemos estudiar después, porque si empezamos a analizar esto no vamos a estudiar esto. Pero digamos, eso podemos estudiar después. Yo creo que sí nació en el 25, otros dicen que no, pero yo tengo mi forma de pensar por qué nació el 25. Entonces miramos luego. Sí, ajá. Entonces, Hechos 17, 1 y 2 dice, después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y habló, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos, basándose en las escrituras. Entonces, no solamente Jesús tenía la costumbre de ir a la iglesia en sábado, pero también dice, y Pablo como acostumbraba. ¿Y qué acostumbraba él? Dice, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos. Entonces la costumbre de Pablo ir a la iglesia, a la sinagoga en sábado, no en domingo, en sábado. Y entonces, pero uno dice, es porque la sinagoga era de judíos. Por eso se fue a hablar en sábado, porque quería hablar a los judíos, se discutía con los judíos para convencer a los judíos que Jesús era el Mesías. Entonces, si quería alcanzar a los judíos, dicen, esa es la excusa, iba a la sinagoga en sábado, porque esa era si quieres alcanzar a los judíos, tienes que ir en sábado, ¿no? Pero fíjense lo que dice este otro versículo, mira, Hechos 13, 14 y 44, miren lo que dice. Dice, y cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente sábado les hablasen de estas cosas. Y desuelta la reunión, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveresen en la gracia de Dios. Al sábado siguiente se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Toda la ciudad se reunió en el domingo, dice ahí, ¿no? No. ¿Dónde dice? ¿Al sábado el domingo siguiente o al sábado siguiente? Ahora, fíjense lo que dice.
dice, los gentiles le rogaron que el siguiente sábado les hablase de estas cosas. ¿Por qué no Pablo dijo, por qué tenemos que esperar hasta la próxima semana? Son los gentiles estaban rogando a Pablo, háblanos más de estas cosas. Y Pablo que le dice, ok, vénganse en el próximo sábado. ¿Por qué no Pablo dijo, mañana es el domingo, mañana les hablo? ¿Por qué no dijo eso? ¿Por qué Pablo dijo, los gentiles le rogaron que el siguiente sábado les hablase de estas cosas? Al sábado siguiente se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Por qué no se reunieron el domingo, el día siguiente? O podían haber dicho, no, ahora ya es el domingo para descansar, mañana vengan todos, pero no digo la próxima semana en sábado. Sí, entonces ahí te demuestra si los cristianos se juntaban en domingo, a los gentiles que no son judíos le hubiera dicho, no hay problema, mañana es el día del Señor, domingo, el día del Señor, nos vamos a juntar. Pero no dijo eso. Él dijo, vénganse el próximo sábado. ¿Por qué? Porque el sábado es el día de la Santa Convocación. El sábado fue hecho para reunirse en la iglesia. Ahora, uno puede reunirse todos los días, hacer reunión religiosa, pero en un solo día fue separado como día santo, un solo día. ¿Prosélitos? ¿Qué quiere decir prosélitos? Son gente que siguen, ¿no? Son como discípulos, ¿no? Seguidores, ajá. También los que hacen su reunión son los Califalam, que se juntan los sábados para adorar a Alá. No, los musulmanes se juntan los viernes. ¿No eran los sábados? No, los viernes, sí. Ah. Sí. Porque no son cristianos, no creen en Jesús. Oh, ok. Sí. Por eso, digamos, aquí tenemos Romanos 7, 12 y 14, dice, concluiremos, esto es Pablo hablando, concluiremos entonces que la ley es pecado de ninguna manera. Podemos decir entonces que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Y sabemos que la ley es espiritual. Entonces aquí vemos Pablo, digamos, que no está en contra de la ley, él seguía la ley, porque como era su costumbre, se reunía y tenía culto los sábados, ¿no? Ahora tenemos primera de Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados, no son dificultosos, son fáciles, ¿no? Con Dios es fácil. Y Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿no? Entonces ahora, Mateo 24, el 20 al 22 dice, fíjense esto interesante acerca del sábado. Esto está hablando del tiempo de la persecución, del tiempo del anticristo, del tiempo del fin. ¿Y qué Jesús está diciendo? Orad para que vuestra huida en el tiempo del anticristo, en el tiempo de la séptima cabeza, no sea en invierno ni en sábado. En invierno se entiende por el frío, si ir a huirse de las montañas hace frío, la nieve y todo eso. Sí, pero y el sábado dice, ¿por qué Jesús está diciendo orar que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado? Porque el sábado es un día santo, para no estar huyendo, es un día que uno puede estar con la familia, en la iglesia y todo eso. Por eso Jesús dijo, orar para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá jamás. Y si aquellos días no fuesen acortados, no se salvaría nadie. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Pero ¿qué Jesús lo que dijo? Dice, orar para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. ¿Por qué está diciendo que no se hubiera en sábado? Entendemos invierno por el frío, pero ¿cuál es el problema de huir en sábado? Preocupado en cosas que salvar tu vida, de la carestía, de comer, no tenés ese lugar para adorar tranquilo, hay muchas cosas que involucran. Entonces, como un día sábado es un día de oración, un día de meditación, un día para estar en paz. Entonces Jesús está diciendo orar que no tenga que subir en el día santo, si tienes que huir en otro día, pero no en sábado, para no desperdiciar el día sábado. Y además lo hizo así para que no sea transgredida la ley de Dios. Claro, ajá. Ahora, en el cielo, los cristianos van a guardar el sábado. Se va a seguir guardando el sábado. En el cielo nos vamos a reunir con Dios en la tierra nueva, cuando Dios haga todo nuevo en el cielo y aquí en la tierra nueva. Dios va a hacer, vamos a seguir guardando el sábado. Miren lo que dice Isaías 62, del 22-23, dice,
Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y sucederá que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Entonces aquí vemos, y de sábado en sábado vendrá todos a adorar delante de mí, dijo. Entonces en la tierra nueva vamos a ir a la iglesia, vamos a ir a adorar a Dios en sábado. Entonces el sábado nunca va a cambiar, es eterno, porque es la ley de Dios, ¿verdad? Entonces aquí vemos, ahora la pregunta es, ¿y por qué la mayoría de los cristianos creen en el domingo? Si vemos, Jesús tenía la costumbre de guardar el sábado, los apóstoles guardaban el sábado, Pablo decía que era su costumbre, y aún los gentiles se reunían para estudiar el sábado. Ahora, si la Biblia enseña que es el sábado el día del Señor, ¿por qué la mayoría de los cristianos se van en domingo? ¿Dónde salió esa idea si no está en la Biblia, no? Fíjense lo que dice aquí. Este es una literatura católica, ¿no? Dice, el católico virginiano, dice, al decir verdad, volumen 22, que fue en 1947, no lo puedo leer porque los lentes para leer lo veo borroso así. Entonces, ¿qué dijo este artículo católico acerca del sábado? Esto acerca del sábado, dice, todos nosotros creemos muchas cosas en cuanto a la religión que no encontramos en la Biblia. Por ejemplo, en ninguna parte en la Biblia encontramos que Cristo o los apóstoles hayan ordenado que el día de reposo debiera cambiarse del sábado al domingo. Tenemos el mandamiento de Dios dado a Moisés para santificar el día de reposo, que es el séptimo día de la semana, el sábado. Hoy en día la mayoría de los cristianos guardan el domingo porque se ha sido revelado a nosotros por la iglesia fuera o aparte de la Biblia. O sea, aquí está diciendo, ¿qué está diciendo este pasaje? Dice que los cristianos guardan el domingo, no el sábado. Dice que no hay ni una parte en la Biblia que diga que hay que guardar el domingo. Pero nosotros, hoy en día la mayoría de los cristianos guardan el domingo porque se ha sido revelado a nosotros por la iglesia fuera de la Biblia o aparte de la Biblia. Entonces la idea del domingo no viene de la Biblia, sino viene fuera o aparte de la Biblia. Fíjense esta otra cita. Dice, la fe de nuestros padres por el cardenal James Gibbons. Este es un católico, otra cita católica, ¿no? Arzobispo de Baltimore, que dice, esto fue escrito en el año 1876. Y dice, usted puede leer la Biblia, el cardenal católico está diciendo, usted puede leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no encontrará una sola línea que autorice la santificación del domingo. Este mismo cardenal lo está diciendo, no hay nada en la Biblia que diga que el domingo es el día del Señor. Dice, las escrituras velan por la observancia religiosa del sábado, un día que nunca santificamos. Pues mira, yo estudié todo el Apocalipsis y tardé 5 años y nunca encontré el domingo. Nunca, no está en la Biblia. Muchas cosas, no las que ellos nos quieran poner, no porque venga hasta iglesia cristiana. Claro. Pero hay muchas cosas, tradiciones, sí. O tradiciones que por la voluntad de los sacerdotes, obispos, nos quieren imponer al pueblo. Pero yo estudié el Apocalipsis en una Biblia no de ellos. Esa fue traída desde España. En la Biblia era así grandecita. It's okay. Y así grande, y así de alta. Y esa es la que yo confesaba, pues, que me usaba todos mis problemas y todo. Él me la enseñó así. Okay. Pero muchas cosas que están en las Biblias normales no aparecen lo que yo estudié acá. ¿Oh, sí? Ok. Nada, ¿no? También en la Pronta es una enciclopedia católica. Ahí también los mismos sacerdotes reconocen que el sábado es el día verdadero. Pronta católica se llama. Sí. Tenemos otra dice, un curso de religión para escuelas secundarias católicas y academias. Dice, por el reverendo John Wilkes.
1936, edición parte 1, ¿no? Dice, si consultamos la Biblia, solamente tendríamos que santificar el día de reposo todavía, es decir, el sábado, con los judíos en vez del domingo, dice él, ¿no? Aquí tenemos otra cita, el sacerdote Thomas Enright, el 18 de febrero de 1884 dijo esto, dice, he ofrecido repetidamente $1,000, porque en ese tiempo $1,000 es mucho dinero, en 1884, dice, he ofrecido repetidamente $1,000 a cualquiera que pueda probarme con la Biblia que yo tengo la obligación de santificar el domingo. Entonces él está poniendo $1,000 que alguien le muestre un versículo que se tiene que guardar el domingo. Ajá. Dice, no tal ley en la Biblia, es una ley de la Santa Iglesia Católica. La Biblia dice, acuérdate del sábado para santificarlo. La Iglesia Católica dice, no, por mi poder divino yo anulo el día sábado y mando a santificar el primer día de la semana. Y he aquí, el mundo civilizado se inclina reverente en obediencia al mandato de la Santa Iglesia Católica. Entonces ella está diciendo que no hay un versículo en la Biblia que se tenga que guardar el domingo. Y entonces dice, ¿y cómo guardamos el domingo? Dice, porque nosotros, la iglesia, tuvimos el poder de cambiarlo del sábado al domingo. Pero si buscamos en la Biblia no vamos a encontrar ni un versículo. Ajá. Entonces, la Biblia no enseña que el día de Dios fue cambiado del sábado al domingo, ¿verdad? Ahora, si la Biblia no enseña que el domingo no es el día del Señor, entonces ¿de dónde sacan la idea que los cristianos del tiempo de los apóstoles guardaban el domingo en vez del sábado? ¿De dónde sacan esa idea? Bueno, aquí hay, en la Biblia, en toda la Biblia, nomás hay 9 versículos que hablan del domingo. En toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, hay 9 versículos y le vamos a analizar todos estos 9 versículos, ¿ok? Son 9 versículos que hablan la Biblia solamente del domingo, pero hay cientos de versículos que hablan del sábado, pero del domingo nomás hay 9 versículos, y estos son los 9 versículos, ¿no? Entonces veamos el primero, Génesis 1, del 3 al 5, que dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. O en otras versiones, fue la tarde y mañana el primer día. El primer día es el domingo. Entonces aquí dice que este es el primer día, pero no nos dice nada que es el día del Señor, que hay que guardarlo como el sábado, que se fue, más dice que Dios hizo la luz en el primer día, ¿ok? Ahora veamos el otro versículo, Mateo 28, 1 al 6. Dice, pasando el sábado, entonces sí, pasando el sábado, dice, al amanecer del primer día de la semana, que quiere decir, si pasó el sábado y al amanecer del primer día de la semana, ¿qué día es el primer día de la semana? Domingo. Por eso dice, pasando el sábado. Después de pasar el sábado, ¿qué día viene? El domingo. Sí, pasando el sábado al amanecer del primer día de la semana, que es el domingo, dice, vino María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, dirigiéndose a las mujeres, le dijo, dejad de temer vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, al que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde yacía el Señor. Entonces aquí nomás está mostrando que Jesús resucitó en el primer día. Pero no dice nada que es el día especial, que es el día santo, que fue cambiado del sábado al domingo, que es el día del Señor. Nada más está diciendo que Jesús resucitó en ese día, ¿verdad? Ahora veamos Marcos 16, del 1 al 6, ¿verdad? Dice, pasando el sábado, otra vez, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir
para embalsamarle. Y muy de madrugada, el primer día de la semana, llegan al sepulcro cuando había salido el sol. Y decían unos a otras, ¿quién nos hará rodar la piedra de la entrada del sepulcro? Pero alzando los ojos observaban que la piedra ha sido ya retirada, y eso que era grande en demasía. Y entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca, y quedaron atónitas de espanto. Pero él les dice, Dejad de asustaros, estáis buscando a Jesús Nazareno, el crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. O sea, aquí otro versículo, Marcos 16 del 1 al 6, no dice nada que es el día del Señor, más dice que Jesús resucitó. Pero no dice nada que es un día santo el domingo, que fue cambiado del sábado al domingo, que es el día del Señor. No dice nada de eso, nomás dice Jesús resucitó, ¿verdad? ¿Por qué? Dice Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo, Domingo de Resurrección y Domingo de Ramos. Eso es lo que la tradición dice, porque digamos, jueves cuando él estuvo en la Santa Cena, viernes cuando tuvo la crucifixión, sábado porque estaba en la tumba y domingo porque resucitó. Entonces esos 4 días le dicen que es día especial, pero en ninguna parte en la Biblia dice que hay un jueves santo o un viernes santo o un domingo santo. Eso es lo que dice la tradición, pero la Biblia nomás dice que hay un solo día santo y es el sábado. Los otros días no son santos. Ahora, nosotros podemos tener reuniones especiales o algo conmemorativo, pero no lo hace santo. Lo único que puede hacer un día santo es Dios. Y Dios no apartó un jueves, ni apartó el viernes, ni un martes, ni un miércoles, ni un domingo, ni un lunes. Solo apartó un día para ser santo, y es el sábado. ¿Pero por qué Domingo de Ramos? O Día de Ramos es porque cuando Jesús entró, que se llama la entrada triunfante a Jerusalén, era un domingo. Cuando entró adentro de Jerusalén, le estaban haciendo hosanas en las alturas, el rey de Israel, y le estaban tirando las cobijas en el piso. Él venía con un burrito entrando a Jerusalén. Era un domingo cuando hizo eso. Entonces pasó toda esa semana, digamos, y el viernes fue crucificado, ¿no? El domingo, el lunes, martes, miércoles, y el viernes fue crucificado. Pero por las palmas. ¿Qué? Que estaban así, sí, con las palmas. Sí, ajá, sí, la gente lo andaba, sí, pero... Al de ser Domingo de Ramos no quiere decir que descansó, sí. Porque ahí la gente trabajó, tuvo que contar las sí, no hubo ningún cambio ahí no dice nada que porque levantaron unas hojas, ahora el día es santo, y no lo hace santo porque la gente levantaron unas palmeras y ya es santo, ¿no? Eso llama, lo único que le puede hacer santo es Dios, el único que puede hacer santo. Veamos Marcos 16, 9 al 11, ¿no? Dice lo siguiente, dice: en la madrugada del primer día de la semana resucitó y se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a anunciarlo a los que habían estado con él, que estaba de duelo y llorando. Ellos al oír que está vivo y que ella lo ha visto, no lo creyeron. Entonces aquí vemos también otro ejemplo de la resurrección, pero no dice nada que es un día santo. Más dice que Jesús resucitó, pero no dice nada que es un día santo, ¿no? Lucas 24, del 1 al 6 dice: en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que había preparado y algunas otras mujeres con ella, y hallaron que había sido retirada la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandientes, y al llenarse ellas de miedo y bajar el rostro a la tierra, les dijeron ellos: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Recordad cómo os habló cuanto aún estaba en Galilea. Pues aquí vemos otro ejemplo, otro de la resurrección, pero no dice que el domingo es santo, que fue cambiado del sábado al domingo, o que el domingo ahora es el día del Señor. No dice nada de eso, nomás dice Jesús resucitó, ¿verdad? Pues no muestran ninguna
adoración especial o santificación del día aquí. Ahora vemos Juan 20, de 1 y 2. Estamos buscando los 9 versículos que hablan del primer día de la semana para ver dónde sacan la idea que el domingo es santo, ¿no? Entonces vemos aquí, el primer día de la semana, María Magdalena fue de madrugada, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simeón, Pedro y al otro discípulo, aunque al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Así, otro versículo que nomás habla de la primera resurrección, ¿no? De la resurrección, pero no dice nada que el domingo es el día del Señor, que es santo. Gracias, sí. Ok, tenemos otro versículo, Juan 20, 19 y 20, de San Juan 20. Dice Juan 20, 19 y 20, dice: al atardecer de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo, los judíos, vino Jesús, se impuso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y dichoso esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Aquí muchos dicen: aquí ya estaban con una reunión, con Jesús, se les pareció, pero aquí no dice nada que hubo un cambio del sábado al domingo, o que el domingo es el día del Señor, o que el día es santo. Al final dice: ¿por qué estaban reunidos? Miren los colores. Al atardecer de aquel mismo día, el primero de la semana, al atardecer y era un atardecer del domingo, ya estaba bajando el sol en domingo, dice, estando las puertas cerradas. ¿Por qué estaban las puertas cerradas? Tenían miedo. ¿Miedo de qué? De los judíos. ¿Por qué? Porque ellos, ¿y sabían ellos que Jesús había resucitado? Habían escuchado, pero todavía no querían. Ahí fue cuando se apareció a Tomás, y Tomás le tocó el costado, ¿no? Y todo eso. Dice: estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y dicho eso, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Pero aquí Jesús podría haber dicho: mire, ya resucité, ahora quiero que se reúnan los domingos en memoria de mi resurrección. Pero Jesús no dijo nada de eso, nomás se acercó, le mostró los costados y listo. Y después se desapareció, dice que se fue por la pared y se desapareció. Pues nunca dijo: mira, ahora de aquí adelante, muchachos, tienen que reunirse los domingos en memoria de mi resurrección. No dijo nada de eso, ¿verdad? Dice Marcos 16, 9 al 11, dice: ella fue a anunciarlos a los que habían estado con él, que estaba de duelo y llorando. Ellos, al oír que estaba vivo y que ella lo había visto, no lo creyeron. Entonces no se estaban reuniendo porque alguna creencia de la resurrección. Se estaban reuniendo porque tenían miedo los judíos y no creían que Jesús había resucitado. Aunque ella y le había dicho: mira, yo vi a Jesús resucitado, no lo creyeron. Entonces cuando se reunieron ahí en esa tarde, no era porque tenían un culto para celebrar la resurrección. Tenían las puertas cerradas y las ventanas cerradas por miedo de los judíos. Entonces ellos no creían. No era una reunión religiosa, sino estaban reunidos escondiéndose. Eso es lo que... festejando la resurrección. No estaban festejando. El evangélico dice: no, ahí se demuestra que estaban reunidos el primer día de la semana festejando. Pero qué mentirosos que son festejando la resurrección de Jesús. No, ahí no dice que estaban. Y sabían que Jesús había resucitado. Claro, porque dice, por eso dice: al atardecer de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos. No se reunieron por celebrar la resurrección, porque no creían en la resurrección todavía. Se reunieron por miedo, no porque había un culto, una reunión religiosa en ese día, ¿no? Ahora vemos Hechos 20, del 7 al 12. Dice, versículo 7 de Hechos 20, dice: el primer día de la semana, estando reunidos los discípulos para partir el pan. Dice, aquí está, ¿ves? Estaban reunidos en el domingo para partir el pan. Entonces dice que ese es el día de reposo,
Dice, ahí te muestra que tenía una reunión religiosa. Bueno, vamos a leer todo el pasaje. No podemos leer un pasaje, digamos, fuera de contexto y no, tenemos que verlo en el contexto que está, ¿no? Comienzo y el final. Ajá. Aquí versículo 7, pero vamos a leerlos. Podría ser. Vamos del 7 al 12, ¿no? ¿Cómo? Estaban desayunando, no festejando, sino estaban desayunando. Como cualquier día uno parte el pan y desayuna. Vamos a ver qué dice aquí. Entonces, versículo 7, pero en vez de lo que leímos en el 7, vamos a leerlo hasta el 12, en contexto. Dice, el primer día de la semana, estando reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo conversaba con ellos, habiendo de salir al día siguiente. Y alargó el discurso hasta la medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo alargaba su discurso, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces murió el muchacho. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. ¿Por qué está vivo? Porque lo resucitó. Pablo resucitó un muerto. Interesante eso, ¿no? Y entonces dice, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Entonces aquí vemos una reunión religiosa en el primer día de la semana, ¿verdad? Porque dice, el primer día de la semana, estando reunidos los discípulos para partir el pan. Entonces aquí vemos distintos colores, ¿verdad? Con el amarillo y el rojo. Por ejemplo, aquí vemos, el primer día de la semana estaban reunidos los discípulos para partir el pan, ¿verdad? Dice, estando reunidos los discípulos a partir el pan. Dice, habiendo de salir al día siguiente, alargó su discurso hasta la medianoche. Entonces era una reunión de noche, un domingo de noche. Porque mire lo que dice, había muchas lámparas en el aposento alto donde está. ¿Por qué había muchas lámparas? Era de oscuro. Porque era de noche. Entonces la reunión era una reunión de noche, ¿no? Digamos, un domingo de noche. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo empieza en el tiempo de antes? ¿Cómo se leía el día? Hoy en día, ¿cuándo termina un día? Y hoy en día, ¿cuándo termina un día y cuándo empieza? ¿A qué hora? A las 6. A las 12. A las 12. A las 12 del mundo. Sí, hoy en día, cuando tenemos Año Nuevo, ¿a qué hora la gente se queda despierto para recibir el Año Nuevo? 12 de la noche, ¿ok? Entonces, hoy en día, digamos, pero en el tiempo de antes, la gente no tenía un reloj para decir, ok, 9, 8, 7, 6, Año Nuevo. No tenían reloj. Entonces, ¿cómo sabían si era medianoche o no? No, era difícil. Entonces, la gente de antes, antigüedad, como no tenían reloj, ellos cuando bajaba el sol, dice, ahí terminaba el día. Y entonces, cuando bajaba el sol, digamos, por ejemplo, hoy estamos sábado. Cuando en el tiempo de antes, si tuviéramos en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de Jesús, como así lo veían en el tiempo, cuando baja el sol hoy en día, ¿cuándo terminaría el sábado hoy? A la puesta de sol, en el tiempo de antes. Entonces, al bajar el sol termina el sábado, pero ¿cuándo empezaría el domingo? El domingo empieza al terminar. Entonces, esta noche sería, en el tiempo de antes, el sábado de noche era el domingo de noche, porque la noche viene primero que el día. Fíjense lo que dice aquí, fíjense. Hechos 2:46 dice, no dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. Entonces ellos se reunían todos los días en el templo, dice, de casa en casa partían el pan. Entonces, hacían como nosotros. En el templo se reunían religiosamente, pero después de ir al templo, ¿qué hacían? Se reunían en las casas para hacer parlac, como nosotros. Pero en el templo no podían hacer parlac, no podían comer. Entonces lo que hacían los discípulos en Jerusalén, iban al templo, tenían su reunión, su culto, y después decían,
después de tener el culto, decían que nos vamos a reunir en la casa de tal hermano hoy. Y ahí se juntaban y todos traían sus platos y comían en la casa de hermano. Entonces el próximo sábado se reunían en el templo, digamos, se reunían y digamos, cada día se reunían en el templo, pero tenían el potluck en las casas de los hermanos. Por eso decía, no dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. Todos los días se reunían en el templo. Y de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Entonces se reunían en el templo para el culto religioso, pero en la casa partían el pan. Ahora, leyendo este pasaje que estamos leyendo, fíjense lo que hacían. Dice, el primer día de la semana estando reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Qué iban a hacer? Comida, un potluck. Entonces, mientras, en otras palabras, se reunieron en la casa de un hermano. El primer día de la semana, así que el sol bajó el sábado a las 6, ya eso empezó el primer día de la semana, claro. el domingo de la Es como, digamos, tuviéramos Pablo, es como, vamos a ver aquí, fíjate, lo voy a mostrar aquí. Me voy a saltear un poquito. ¿Está entendiendo, Patricia? Me parece que me está Ahí sí no. Ok. Mira, vamos a ver esto aquí, vamos a explicar esto con Génesis. Cuando se mete el sol, y llega Mira. la noche, ya es otro día. Es lo que Ella no no describe entiendo. qué día realmente, cómo termina el día y cómo Sí. comienza. Fíjese, Génesis 1, 3 al 5, dice, y dijo Dios, seas la luz, y fuese la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó a Dios la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. ¿Qué viene primero? La noche viene primero, y después viene el día primero. Dice, fue la tarde y la mañana. Entonces, ¿cómo, digamos, vamos a hacer así? Digamos, de acuerdo a esto, cuando baja el sol, esta noche termina el sábado. El sol va bajando, terminó el sábado. Cuando termina el sábado, ahí empieza el domingo. No tenemos que esperar hasta la medianoche para que sea el próximo día. Cuando, hoy sábado de noche sería un domingo de noche. Entonces la noche viene primero antes del día. Nosotros contamos de las 12 de la noche, digamos, viene las 11:59, 12 ya es el próximo día. Pero cuando baja el sol, ahí termina el día, y entonces esa noche ya es el siguiente día. Entonces vendría siendo, viene así, aquí, vamos a hacerlo así, viene aquí, baja el sol, de aquí para aquí es un día, y al bajar el sol ya empieza el otro día, ¿no? ¿Y ahora, Patricia? ¿No? Digamos, esta noche, cuando baja el sol, termina el sábado, esta noche. Entonces, ¿cuándo empieza el domingo? Después que baja el No, déjame. Después de las 12. No. Pero si vamos a hacerlo con el concepto bíblico. Si hoy baja el sol ¿a qué hora baja el sol? A las 7, digamos. Las 8, no sé. A las 8, digamos. El sol baja el sol a las 8. A las 8:01, ¿qué día es? Es domingo. Domingo. Porque si bajó el sol ya terminó el día. Entonces la noche, cuando baja el sol, de noche ya es el siguiente día, y entonces cuando baja el sol, el siguiente día, termina el día. Cada vez que baja el sol, termina el día y ahí empieza un día. Termina un día y empieza. Entonces cuando termina un día, no hay un espacio de limbo que tiene que pertenecer a un día o al otro día. Entonces cuando baja el sol, ahí termina el día. Entonces esta noche cuando baja el sol termina el sábado, pero esta noche empieza el domingo. Y entonces cuando baja el sol termina el domingo, y el lunes empieza cuando baja el sol. Y entonces el lunes, cuando baja el sol el lunes, termina el lunes, pero ahí de noche, y esa noche empieza el martes. Y entonces el martes sigue toda la noche, martes, es la madrugada martes, el día martes, pero cuando baja el sol el martes, bajó el sol martes, entonces ahí empieza el miércoles de noche. Entonces para nosotros la noche viene después del día, pero para la Biblia la tarde viene primero que el día. La noche viene primero que el amanecer. Fue la tarde y la mañana un día. Tarde, mañana. Noche y día. Noche y día son 24 horas.
Entonces, cuando baja el sol, ahí termina, esta noche, como hoy va a bajar el sol, ¿verdad? Cuando bajó el sol, se acabó el sábado, de acuerdo a la Biblia. Ya podemos ir a hacer compras, limpiar la casa, Sí. barrer, Ajá. hacer de todo. Ujú. Entonces, bajó el sol, ya terminó el sábado, pero ahí cuando termina el sábado está empezando un día, no podemos esperar, digamos, el día que aparezca, digamos, ahí justo cuando termina un día aparece el otro, back to back, ¿no? Entonces, Entonces, ¿a qué hora es hora de dormir? Según la Biblia. no, la hago con té de sueño, ¿no? Cuando te dé sueño. O sea, Patricia, por ejemplo, a las 8 de la noche se bajó el sol. Ahí sí yo puedo trabajar, porque dice que el sábado no debemos trabajar. Yo puedo ir a la tienda a hacer compras, yo puedo lavar ropa, puedo trapear a las 8 con un minuto, o sea, de ahí puedo hacer todos mis trabajos porque ya empezó otro día. Por ejemplo, ayer bajó el sol a las 8. Yo ya no hice ni un trabajo en mi casa. Ya lo trapeé, ya limpié mi casa, bañé a los perros durante el día, dejé linda mi casa. Ajá, qué bien. Así es la cosa. Pero sí estoy entendiendo, Patricia. Yo, todo lo que es, ya casi más de un año, nomás a esto sí voy a trabajar acá. Ok. Es lo que Ujú. Vamos a leerlo así, mira. La costumbre que uno tiene está tan arraigado Ok. que uno puede ver la diferencia. Vamos a leerlo así, fíjense. El primer día de la semana, dice, domingo, estando reunidos con los discípulos para partir el pan. Estaban en una casa, era una despedida, porque Pablo tenía que viajar. Entonces él sabía que él iba a viajar y que quizás no iba a tener mucho tiempo de estar con ellos. Y entonces era una despedida, quizás no lo iban a ver más, dijeron, quizás cuándo vamos a ver a Pablo. Entonces se reunieron en la casa de alguien, una casa grande con 3 pisos, ¿no? Y entonces ahí estaban los discípulos y tenían una reunión, pero también era comida, era una cena. Dice, el primer día de la semana estando reunidos los discípulos para partir el pan. Dice, Pablo conversaba con ellos habiendo de salir al día siguiente. Entonces él estaba hablando con ellos porque se estaba despidiendo del grupo. Y entonces era una reunión de noche. ¿Por qué era de noche? Dice, porque había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban los reunidos. Y entonces Eutico se cayó del techo porque era de noche, tenía sueño. Entonces esta reunión no era de día, era de noche. ¿Por qué? Porque aquí dice que se llama que había muchas lámparas, ¿no? Y entonces, ¿qué luego dice? Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el amanecer, hasta el alba. Entonces prácticamente toda la noche se quedó predicando. Ya era lunes. No, era domingo todavía. Domingo, mamá. El sábado empieza con la tercera, no medianoche. Esto era domingo, entonces ese domingo de mañana ya tenía que salir, ir de viaje. Entonces toda esta reunión fue un sábado de noche. Por la dice, para nosotros hoy en día es un sábado de noche, pero para el tiempo de antes era el primer día de la semana, porque el domingo empieza en el tiempo de antes cuando baja el sol el sábado de noche. El viernes de noche, cuando baja el sol, ahí empieza el sábado. Cuando baja el sol el viernes, empieza el sábado. Cuando baja el sol el sábado, empieza el domingo. Cuando baja el sol el domingo, empieza el lunes. Cuando baja el sol el martes, ahí empieza, digamos, el miércoles, así. Entonces, hoy, cuando baja el sol esta noche en el tiempo de antes, va a ser domingo de noche. Es al revés de lo que tenemos hoy en día, como vemos las cosas, ¿sí? Patricia, Ronnie y Pablo. Ahora a las 8, dijimos a las 8 de la noche, baja el sol, empieza otro día. Ahora tú dices, el primer día de la semana, no estaban reunidos el sábado, sino el primer día, o sea, el sábado de noche, como a las 8:30, Pablo estaba predicando, 8:30 de la noche estaba predicando Pablo. Predicó toda esa noche. Y entonces... hasta mediodía. Hasta la mañana, porque tomaron el desayuno. Entonces acuérdate, escucha, hoy estamos sábado. El primer día de la semana, bajó el sol, empezó el primer día de la semana, que es domingo. Ahí Pablo, vamos a decir que Pablo empezó a predicar, a hablar con la gente, a hablar de su proyecto de viaje misionero.
dinero, ahí el montico se cayó del tercer piso y amaneció, siendo el primer día de la semana, que es domingo. Entonces, ahí es donde se hicieron la... Vamos a seguir, sí, vamos a seguir, sí. Vamos a seguir, pero que se llama, si no lo entendés, tenés que se llama, estamos filmando eso, lo puedes ver de vuelta, ¿no? Porque vamos a tener que seguir. Entonces, se llama 1 Corintios 16, 1 al 3 dice: en cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme sus ingresos, para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Luego, cuando llegue, daré cartas de presentación a los que ustedes hayan aprobado y los enviaré a Jerusalén con los donativos que hayan recogido. Entonces aquí dicen, mira, tenían una reunión en el primer día de la semana, el domingo, y se estaba recolectando las ofrendas. ¿Verdad? Así parece, ¿no? Pero vamos a ver aquí, dice, tenemos que entender lo que dijo Pedro, ¿no? En la segunda de Pedro 3:16, que Pablo hablaba de cosas que eran difíciles de entender. Dice, hay algunas que son difíciles de entender y que los ignorantes e inconstantes tuercen, como hacen también con las otras escrituras para su propia perdición. Entonces, lo mismo podemos hacer con este pasaje, ¿no? La gente puede torcer las cosas fuera de contexto, ¿ok? Y entonces dice, vamos a ver aquí, dice, en cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia, dice. Luego, cuando llegue, daré cartas de presentación a los que ustedes hayan aprobado, la carta de traslado, ¿no? Y los enviaré a Jerusalén con los donativos que hayan recogido. Entonces, fíjense lo que dice. ¿Colecta para quién era? Para los creyentes. ¿Y esos creyentes para quién era? ¿Para dónde? ¿A Jerusalén? Jerusalén. Entonces Pablo dice, sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. Entonces él iba a ir a las otras iglesias y estaba dando instrucciones. ¿Y cuáles eran las instrucciones? Dice, en cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, domingo, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme sus ingresos, ¿verdad? Entonces, aquí está diciendo que se guarde dinero el domingo. Y que se los guarde el dinero el domingo, ¿para qué? Para mandarlo ¿a quién? A los hermanos que están en Jerusalén. Ahora, ¿cuál era el problema que estaba pasando en ese tiempo? Fíjense lo que dice Hechos 11:28. Dice, y levantóse uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu, que era un profeta, Agabo, un profeta cristiano, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio, el emperador Claudio. Entonces, en tiempo del emperador Claudio, hubo una hambruna en todo el imperio, particularmente en el Medio Oriente, en Jerusalén. Entonces, Pablo dice, en cuanto a la colecta para los creyentes, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos. Luego, cuando llegue, los enviaré a Jerusalén con los donativos que hayan recogido. Entonces, había una hambruna en Jerusalén. Entonces, Pablo dijo, vamos a ayudar a los hermanos que es de Jerusalén. Entonces, empezaron a recoger dinero para mandar dinero a Jerusalén. Pero fíjense lo que dice aquí. Dice, en cuanto a la colecta de los creyentes, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero. No se lo daba en la reunión, sino que lo apartaban para luego juntar todo lo recogido y llevarlo. No era una reunión especial que además del culto recogían la ofrenda. Sí, no era un culto de la iglesia, porque está diciendo aparte el dinero y lo guarde. ¿Dónde lo iban a guardar? En su casa. ¿Sí? En sus casas. Y entonces luego dice, cuando llegue, los enviaré a Jerusalén con los donativos que hayan recogido. Entonces el Pablo está diciendo, guarden ese dinero en sus casas,
digamos, no quiero que se haga un disturbio, un quilombo, haciendo colectas cuando yo llegue, sino que cuando yo llegue ya esté el dinero listo. Claro. Que esté listo para recoger. No quiero que sea cuando yo llegue, que tú no estés corriendo por aquí, otro por acá, aquí está, oh, me falta $5, y no, y todos así corriendo como gallinas sin cabezas. Él quería que esté todo organizado, que se guarde el dinero, que cada uno guarde su dinero, dice, aparte el dinero y guarde. ¿Dónde lo van a guardar? Guarde en la iglesia, en la sinagoga. Cada uno tiene que guardarlo en su casa, el dinero. Pero la pregunta es, ¿pero por qué el primer día de la semana? ¿Por qué está diciendo que se junte ese dinero el primer día de la semana? ¿Por qué es eso? ¿Verdad? Dice, el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte algún dinero conforme sus ingresos. ¿Por qué no dijo, yo me voy a reunir este sábado y apártenlo este sábado? O aparten el lunes o el martes. Bueno, fíjense lo que dice este artículo de la BBC, British Broadcast Network, ¿no? Dice como hace 1700 años nacieron los domingos como los conocemos. Dice, hace 1000 años los domingos empezaron a ser lo que hoy son en la mayoría de los países del mundo un día de descanso, ¿no? Entonces, pero antes eso se hizo como ley con Justiniano. En el año 321 se hizo ley, digamos, que se guardara el domingo. Pero esa idea de guardar un día de descanso existía con los romanos, porque los romanos, ¿qué? Adoraban al dios Sol. Entonces el día de descanso para los romanos, un día de relax, un día de descanso, era el domingo para los romanos. Aquí, gracias a los emperadores, ¿no? Entonces, Déjame la anterior rolita, por favor. Ahí está. Ronnie, pero ¿por qué en estos tiempos que piden para las vocaciones sacerdotales, para cuando se jubilen los sacerdotes, por qué piden cada domingo? ¿Y por qué piden para los misioneros? ¿Por qué piden por todo? No por nada. No sé por qué. Mi gente hace mucho, a ver. Sí, pero mira, yo he ido, aquí no lo han pedido. He ido a otras iglesias cristianas y dice, si se va a quedar aquí, me trae, como yo que recibo seguro social, me dice, me trae la cuenta de banco para mi baja por la depositan de seguro social. Ay, no. Para que si le dan 1000 y tantos, tiene que dar 100 y tantos dividido 4. ¿Sí me entiende, va? Sí, Y pues digo, es hasta donde se pueda. Y te mandan a tu casa el papelito y los cristianos. Una que está ahí cerquita por la fe. Entonces, sigamos aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a leer esto aquí, dice, en cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia y las otras iglesias. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme sus ingresos, para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Cuando él llegue, no quería que se hagan colectas, que el dinero ya esté listo. Pero ¿por qué el primer día de la semana? Porque el primer día de la semana era un día de relax. ¿No? El lunes, martes, como ya la gente entraba a trabajar, no podía costeando, no tenía el tiempo para estar buscando y agarrando el dinero. Entonces el domingo era el día más apropiado. El sábado no se podía porque estaban en la sinagoga, estaban en la iglesia, era un día santo, no se podía estar buscando, haciendo cuentas y cálculos con dinero y todo eso. Sí, ni en sábado se hacía. Entonces el siguiente día, el domingo, dice, es un día más, la gente lavaba la ropa, iba a la tienda, y digamos, un día como los domingos hoy en día, ¿no? Que está más relajado. Entonces Pablo dice que el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde, podría decir, en sus casas el dinero, porque era un día más fácil para
para juntarse entre ellos y hacer eso. Entonces ya el lunes no se podía, ni el martes ni el miércoles, porque era un día de mucho trabajo. En cambio el domingo, como hemos leído, era un día más relajado. Entonces ese dinero lo juntaban y lo guardaban en sus casas. Entonces cuando llegó Pablo el sábado, ahí se le dieron ese dinero a él, ¿no? ¿Sí, papá? Dice, para que no se tenga personas cuando yo vaya. Sí. Y él iba, y el único día que podía reunirse con ellos era el sábado. Él no quería que ese día se haga colectas. Claro. No quería que tenga todo el dinero guardado y se lo entregaba a Pablo. Claro, entonces él no quería que se estén correteando cuando él llegara, que cuando él llegara el dinero ese sábado ya estuviera guardado, ya listo para dárselo a él, ¿no? ¿Qué relación que dijiste con el César? ¿Qué pasaba con él? Vos explicaste la foto ahí que está mostrando que el domingo era un día de descanso, de relax, día del tiempo de los romanos. Pagano. Sí, domingo, sí. Dice, Pablo estaba pasando solo de paso. Dice, después de pasar por Macedonia, pues tengo que atravesar esa región. Iré a verlos. Esta vez no quiero verlos solo de paso, más bien espero permanecer algún tiempo con ustedes, si el Señor así lo permita. Dice, esta vez no quiero verlos solo de paso. ¿Por qué? Porque venía de paso para agarrar el dinero y ir a Jerusalén. Entonces él tenía planes de regresar y después quedar más tiempo con él. Por eso él habló así, porque él venía de paso. Él venía diciendo, ¿qué muchacho? Tengo que ir a Jerusalén, no tengo mucho tiempo, me gustaría quedar mucho tiempo con ustedes, 3-4 días. ¿No? Y entonces dice, pero ¿qué dijo él? El anterior dice, no quiero verlo solo de paso. Él quiere tener más tiempo con ellos. Entonces, por eso, dijo lo que dijo, que aparte del dinero, lo tengan guardado. Entonces, cuando él vaya, iba a agarrar el dinero y ir a Jerusalén, ¿no? Dice, en cuanto a la colecta para los creyentes, sigue las instrucciones que di a la iglesia de Galacia. El primer día de la semana, un día de descanso para el pueblo, para los romanos, entonces se podía, cada uno con tranquilidad, colectar el dinero. Dice, el primer día de la semana, el domingo, cada uno de ustedes aparte y guarde en sus casas, ¿no?, algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tenga que hacer colectas cuando yo vaya, cuando él llegue, que no se hagan colectas, que ya esté listo. Luego, cuando llegue, daré cartas de presentación a los que ustedes hayan aprobado y los enviaré a Jerusalén con los donativos que hayan recogido. Entonces, quizás no se entienda muy bien, pero ustedes tienen que analizarlo también, leerlo por su propia cuenta, ¿no?, para macizarlo. El domingo, como es el día del sol, que ellos adoraban a sus dioses y al sol, ellos ahí donde presentaban los inciensos, pagaban, juntaban colectas, y esa costumbre, lo que dijo Pablo, claro. Hagan lo mismo el primer día, sino para adorar. Sí, entonces aquí vemos los 9 versículos y ninguno dice que el domingo es día santo, que fue cambiado del sábado al domingo, que el domingo es el día del Señor, que es un día especial, que Dios ahora, que los cristianos que tienen que reunirse y tener culto y reunión de los domingos, no dice nada, ninguno de estos versículos, ¿no? Entonces ahora, si en toda la Biblia no dice que el sábado fue cambiado por el domingo, entonces ¿por qué y cómo se hizo el cambio? ¿Cómo se hizo el cambio? Mira lo que dice el Juan Pablo II, ¿no? Dice, Juan Pablo II dijo en su Des Domes, dijo, la intuición pastoral sugirió a la iglesia, la intuición pastoral sugirió a la iglesia la cristianización de la nación del domingo como día del sol, que era el nombre romano para el día y que se conserva en algunas lenguas modernas. Esto fue el fin de sacar a los fieles fuera de la seducción de los cultos que adoraban al sol y dirigirla a celebración del día de Cristo, sol verdadero de la humanidad. ¿Qué está diciendo ahí Juan Pablo II? La razón por qué se hizo el cambio del sábado al domingo, por qué se exaltó el domingo en vez del sábado, porque los paganos adoraban al sol y su día de descanso era el domingo.
Y entonces para que los cristianos, una estrategia de la iglesia, vamos a hacer para que los paganos se acerquen a nosotros, vamos a cambiar del sábado al domingo para que ellos también puedan ir a la iglesia en domingo con nosotros, ¿no? Fue una estrategia, como los paganos adoraban al sol en domingo, Sunday, día del sol, Sunday, ¿no? Día del sol. Entonces, como adoraban el domingo era el día del sol y los paganos tenían sus rituales, su adoración, entonces los sacerdotes cristianos dijeron, vamos a cambiarlo al domingo para que sea más fácil convertir a los paganos. Si nos reunimos el mismo día que ellos se reúnen, entonces va a ser más fácil mezclar los paganos con los cristianos, ¿no? Entonces, en inglés Sunday, el día del sol, y en alemán Sonntag, el día del sol. Sí. O sea, ahí muestra como el paganismo. Por ejemplo, aquí tenemos otra por Arthur Payne Stanley, Historia de la Iglesia Oriente, página 184. Dice, la retención del nombre pagano antiguo en latín es dies solis, que es día del sol. Para el domingo se debe en gran medida a la unión de los paganos, el sentimiento cristiano, con que el primer día de la semana fue recomendado por Constantino a sus discípulos, paganos y cristianos, como venerable día del sol. Entonces aquí está diciendo como los paganos adoraban al sol, y el día de ellos era el domingo, día del sol, Sunday. Entonces los cristianos dijeron, vamos para traerlos, para que sea más fácil a los paganos que se hagan cristianos, vamos a reunirnos los domingos como ellos se reúnen los domingos, para que sea más fácil que ellos se conviertan al cristianismo, ¿no? Esa fue la estrategia. Entonces, pero la adoración pagana del sol se introdujo en la iglesia. Entonces, ¿qué pasó? Al mezclar el paganismo con el cristianismo, aquí vemos sacerdotes, digamos, adorando al sol, sacerdotes católicos. Aquí se cortaban el pelo, se lo cortaban. ¿Sabes por qué se lo cortaban con un huequito así? Porque ellos cuando salía el sol al amanecer, cuando adoraban querían que los rayos del sol les pegara aquí. ¿Por qué? Porque se habían mezclado la religión del sol con la religión cristiana, habían mezclado las dos religiones en una. Aquí tenemos lo que dijo el edicto de Constantino el Grande. ¿Ok? La ley dictada por Constantino el 7 de marzo del año 321 después de Cristo, relativa al día de descanso, era como siguiente. Esto es lo que dijo Constantino, dice: que todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen el venerable día del sol, ¿no? El día domingo. Empero que los labradores atiendan con plena libertad el cultivo de los campos, ya que acontece a menudo que ningún otro día es tan adecuado para la siembra del grano o para plantar la viña. De aquí que no se deba dejar pasar el tiempo favorable concedido por el cielo. Pero qué interesante, dice, que descansen el venerable día del sol, ¿no? Entonces, aquí está el código de Constantino, un emperador romano, está diciendo que se descanse el venerable día del sol. ¿Cuál es el día del sol? Sunday. Entonces, Sunday, ¿no? Venerable día del sol. Dice, aquí tenemos el Boletín Universo Católico, otra literatura católica. Dice, la Iglesia cambió la observancia del sábado al domingo por derecho de la autoridad divina e infalible dada a ella por su fundador, Jesucristo. Los protestantes reclaman que la Biblia debe ser la única guía de fe. Ellos no tienen razón para observar el domingo. En este asunto, los adventistas del séptimo día son los únicos protestantes consistentes, ¿no? El Boletín Universo Católico, 1942. ¿no? Tenemos aquí a Siphy Thomas, canciller de la cardenal Gibbons, en respuesta a una carta sobre el cambio del sábado, 11 de noviembre de 1895, dice: por supuesto que la Iglesia Católica afirma que el cambio fue su acto, y el cambio es una marca de su poder y la autoridad eclesiástica en asuntos religiosos. Entonces el cambio de cambiar está diciendo el cardenal Gibbons, que el cambiar del sábado al
al domingo no se encuentra en la Biblia. Y entonces eso demuestra que la Iglesia Católica tiene el poder, la autoridad de cambiar del sábado al domingo simplemente porque lo hizo, ¿no? Entonces, ¿realmente importa si guardamos el sábado y el domingo? ¿Realmente importa? Volver a cambiar un ratito de los dos anteriores, porque quería sacar cosas de este uno y el otro también, anterior a este, que no alcancé a sacar el video. Ok, perfecto. Me he enredado a Patricia, pero perdón el otro sábado volver a repetir, ¿ok? No. Pongan atención ahora porque no lo voy a repetir más. ¿Realmente importa si guardamos el sábado o el domingo? ¿Realmente importa? Bueno, ¿qué dice Santiago 2, 10 y 11? Dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no cometerás homicidio. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero cometes homicidio, ya has hecho transgresor de la ley. O sea, ¿qué quiere decir? Si guardamos los 9 mandamientos, pero no guardamos el sábado, ya estamos quebrando la ley de Dios. Tenemos que guardar, digamos, si guardo 9 o guardo 7, pero rompo 3, ¿de qué sirve? Se tiene que guardar toda la ley. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? Dijo, y por eso, digamos, Levíticos 23, 3 muestra que el sábado fue hecho para santa convocación. Santa convocación significa reunión santa, ir a la iglesia. Dice, 6 días se trabajará, más el 7º sábado será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de sábado es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Santa convocación, el sábado fue hecho para ir a la iglesia, ¿no? Pero que no está prohibido entrar con sombrero a un hombre. ¿Cómo? Con sombrero. ¿Dónde? En las iglesias. No, es una costumbre de respeto, ¿no? Algunos tienen esa costumbre, otros lugares no. Depende del lugar donde uno vive. Sí. Fíjense lo que dice, Jesús dice, el día de juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre, pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Pero, ¿acaso el domingo no es el día del Señor? Mira, yo pregunté al internet, dice, domingo, el día del Señor. Y mira todas las distintas páginas que me salieron. Dice, el domingo, día del Señor. El domingo es el día en que los cristianos confesamos la divinidad y el señorío de Cristo. En ese día, Tomás confesó su divinidad y Señor. Señor mío y Dios. Señor mío y Dios, ¿verdad? Dice, ¿por qué el domingo es el día del Señor? En el relato del primer mano se encuentra en Hechos 22, 6 al 11, ¿no? Entonces muestra por qué ellos dicen que es el día del Señor, pero eso lo acabamos de leer, ¿verdad? Tenemos Día del Señor, Wikipedia, dice sábado o domingo. Para la mayoría de los cristianos el término hace referencia al domingo, siendo el día de adoración pública y el primer día de la semana. Dice, ¿por qué el día del Señor es el domingo? Y aquí dicen por qué. Pero estamos viendo que no hay evidencia bíblica. Entonces, ¿de dónde sacan aquí tenemos otra cita, dice, ¿cuál es el día del Señor? ¿Tienes preguntas? God question. Dice, el día del Señor, a diferencia del día de Jehová, es el domingo. La frase día del Señor se utiliza solo una vez en la Escritura, Apocalipsis 1:10. Una sola vez aparece la frase día del Señor en la Biblia. Una sola vez, dice ellos, ¿no? Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Puesto que el apóstol Juan no da detalles sobre el significado del día del Señor, podemos asumir que su público objetivo, los cristianos del primer siglo, ya estaban familiarizados con la expresión. O sea, aquí vemos distintas citas que están diciendo que el domingo es el día del Señor en distintas iglesias, católicas como cristianas, ¿no? Pero ahora vamos a Apocalipsis 1:10, vamos a leerlo del 9 al 11. Dice, yo Juan, vuestro hermano y
Voy a leerlo aquí porque no puedo. Si compartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla de llamada Pasmo, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estuve en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que es y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efesio, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Pero aquí vemos, versículo 10 dice: yo estuve en el Espíritu en el día del Señor. O sea, aquí vemos el día del Señor, a diferencia del día de Jehová, es domingo. Entonces está diciendo que el día del Señor y el día de Jehová son dos cosas diferentes. Pero mira lo que dijo Jesús: porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Entonces el sábado es el día del Señor, porque Jesús bien dijo, el Hijo del Hombre Jesús es Señor del sábado. Si Jesús es el Señor del sábado, quiere decir que el sábado es el día del Señor, ¿verdad? Ahora veamos hasta aquí, estos los 10 mandamientos. Isaías 58, 13 y 10 a 14 dice: si detrajeres a causa del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. ¿De quién es el día santo? ¿De quién es? ¿De quién? De Dios. Mi día. No es el sábado día de fulano de tal. El sábado es el día de Dios, mi día, dice. Y lo llamaréis delicia. Y al día santo de quién? De Jehová, honrable. Y lo honrares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tus negocios, ni hablando de él. Entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te alimentaré con la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Pero aquí está diciendo, dice: si te retrajeres a causa del sábado de tu pie de hacer tu voluntad, ¿en qué día? En mi día. Entonces el sábado, ¿de quién es el sábado? Es el día de Dios, el día del Señor, ¿verdad? Lo hemos leído en los 10 mandamientos en Éxodo, dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día, sábado, ¿es para quién? Para Jehová tu Dios. No es para, digamos, entonces el sábado es para quién? Es un día que fue hecho para nosotros, pero es el día de Jehová, de Dios, ¿no? Entonces ahora vemos que la marca de la bestia y el sello de Dios va a ser una diferencia entre los que quieren obedecer la ley de Dios o obedecer el anticristo. Y esto incluye, va a ser los que quieren obedecer el sábado o los que quieren obedecer el domingo. Así va a ser la prueba. Va a haber una prueba que van a forzar a la gente que vayan a la iglesia los domingos, no en sábado. Si vas a la iglesia en sábado, te van a arrestar, porque va a ser una persecución. Entonces va a haber un falso avivamiento, una religión falsa, y va a haber una religión verdadera. La religión verdadera va a ser perseguida por la religión falsa. Y la religión falsa va a tener un falso día de reposo, el domingo. Pero la religión verdadera va a tener el verdadero día, el sábado. Entonces eso va a ser la diferencia. Va a ser la promulgación a nivel nacional. Misión nacional. No es algo particular, sino que va a ser obligatorio. Sí. Entonces lo que va a pasar, el anticristo va a venir y va a ser una religión global, va a estar metido ahí distintas religiones y va a estar mezclada la política y la religión. Y entonces, ¿qué van a decir? Vamos a hacer que el domingo sea el día santo para todo el mundo. Y entonces los que guardan los 10 mandamientos van a decir: nosotros no podemos obedecer eso porque va en contra de la ley de Dios. Entonces los que guardan el sábado van a ser perseguidos por los que guardan el domingo. Ellos van a guardar el domingo y entonces van a hacer una ley que se guarde el domingo, una ley nacional y en el mundo. Pero los que obedecen a Dios van a decir: nosotros no podemos obedecer el domingo porque ese va en contra de los 10 mandamientos. Entonces ellos van a guardar el sábado y ellos van a hacer que todo el mundo guarde el domingo, pero ellos van a desobedecer y van a ser perseguidos, ¿no? Entonces esta es la marca de la bestia y el sello de Dios. También se puede los dos. Vamos a ver si se pueden los dos. Bueno, pero la Biblia enseñó más que hay un día que fue separado para Santa Convocación. El domingo no fue separado para Santa Convocación, solamente el sábado fue.
Entonces, si yo le empiezo a agregar cosas a Dios, a mí se me ocurre que el martes también puede ser santo. Y a mí se me ocurre quizás el jueves voy a hacerlo santo. No es lo que yo quiera, es lo que Dios quiere. Acordamos lo que está Caín y Abel, ¿verdad? Digamos, Caín trajo ofrenda ¿a quién? A Dios. Y Abel trajo una ofrenda a Dios. Pero Dios rechazó la ofrenda de Caín. ¿Pero por qué? Si él estaba trayendo lo mejor que tenía. ¿Por qué lo rechazó? Porque estaba desobedeciendo a Dios. Dios quería un sacrificio de animal porque eso representaba el sacrificio de Jesús. Pero Caín dijo, ¿sabes qué? Yo voy a hacer mi propia religión y Dios lo va a tener que aceptar a la fuerza. Entonces lo mismo va a pasar en el tiempo del fin. Los Caínes van a hacer una religión a su manera. Y entonces Dios van a decir, Dios, tienes que aceptar nuestra religión. Y Dios va a decir, no te puedo aceptar tu religión porque estás rompiendo mi ley. Entonces Dios va a aceptar solamente a los Abeles que obedecen. Entonces va a haber dos religiones, dos grupos religiosos. Uno va a ser obediente y otro va a ser desobediente, ¿no? Entonces aquí ese vemos el problema. En el tiempo del fin será acerca de las dos cosas, obediencia a la ley de Dios y lealtad a Jesús. Salmos 111, 7 y 8 dice, las obras de sus manos son verdaderas y juicios, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Entonces, aquí tenemos, el engaño que va a venir, van a ser, se llama, la política se va a mezclar con la religión, ¿no? Va a haber sacerdotes católicos, van a haber pastores cristianos, van a haber políticos, va a estar el internet, la televisión, la radio, todos van a decir que tenemos que traer la religión de vuelta al país, tenemos que salvar el país, tenemos que orar, y van a hacer todo un show. Y entonces van a decir, ahora en adelante hemos puesto el domingo como el día del Señor y todo el mundo tiene que guardarlo. Pero los fieles que conocen la palabra dicen, yo no puedo guardar el domingo porque eso no fue hecho por Dios. Jesús, como era su costumbre, guardaba el sábado. Pablo, como era su costumbre, guardaba el sábado. Los discípulos guardaban el sábado. Digamos, Moisés, Abraham, todos guardaban el sábado. Y yo de repente voy a guardar otro día que ellos nunca guardaron. No, entonces los verdaderos cristianos van a ser perseguidos por obedecer a Dios. ¿Okay? Pues si ya está hecho y ¿cómo se dice? Y declarado el día 1 de mayo para acá, todas las escuelas, cristianas, católicas, gubernamentales, todas las escuelas, tienen que enseñar 1 hora diaria de Biblia, obligatorio. Wow. Pues ya está empezando, así va a empezar. Quiere meter la religión y la política. Todo el mundo. Sí. Por eso Jesús dijo, tengan cuidado que nadie los engañe, les advirtió Jesús, ¿no? Viene el engaño. Dice, por eso 1 Corintios 11:13 acá entonces, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, ¿no? Entonces Jesús advirtió de tener cuidado de los lobos vestidos de ovejas. Bueno, Mateo 7, 22, 23 dice, el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre, pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Entonces, si amáis guardad mis mandamientos, dijo Jesús, ¿no? Entonces, ese es el estudio, ¿no? Ahora, yo te voy a hacer un texto. Cuando esté por bajar el sol y bajó el sol, te voy a decir feliz domingo. Entonces cuando ya va a ser... ¿Okay? Cuando baja el sol, fíjate, baja sí. como a las 6:30. Cuando ya baje el sol, tú dices, ya se terminó el sábado, entonces ahora empezó el domingo, feliz domingo. Entonces, este sábado de noche, de acuerdo a la Biblia, el sábado de noche, realmente en el tiempo de Pablo, era domingo de noche. Grabátelo, porque ahí sí. Porque dice la parte... cuando llega el viernes a las 7:30, te voy a llamar Patricia, te voy a decir feliz sábado, Dios te bendiga. Ahí está, porque le tienes que hacer así va. No, a mí me gustó también, porque yo vengo de una familia que no tenía religión, nada.
nunca íbamos a la iglesia. Hasta que empecé a estudiar la Biblia y entender, y Dios, el Espíritu Santo nos da el entendimiento. Acuérdate, Patricia. Entonces cuando Pablo tenía esa reunión era domingo, pero realmente para nosotros, si estuviera en el tiempo de ahora, diría un sábado de noche. Sábado de noche. Sería noche. Pero en el tiempo de la Biblia se veía como domingo de noche. Domingo de noche. Acuérdate. Okay, vamos, papá, ¿qué es la oración final? Vamos a orar. ¿Vamos a bailar? Orar. Querido Padre, estamos agradecidos porque siempre estás deseoso de que conozcamos la verdad, tu santa palabra. Amén. Te pedimos que nos bendigas, que nos hagas entender lo que hemos estudiado y que lo recordemos y que hagamos la diferencia entre lo que es verdadero y lo falso. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, danos una feliz tarde y una feliz semana en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dice que me pusieron ahí. Ay, no puedo ni cantar. ¿Quién lo puso?